En la lección de hoy vamos a aprender cómo leer una gráfica. En esta lección explicaremos las claves para interpretar una gráfica de trading. Comprender estos elementos es fundamental para tomar decisiones informadas en el emocionante mundo del trading. En esta diapositiva lo que vamos a hacer es explicaros los ejes dentro de la gráfica. Los ejes son los X y Y, o eje vertical y eje horizontal. En los ejes verticales vamos a tener el precio. Como veíamos en la primera lección, el intercambio del precio entre dos activos se representa en el eje vertical y la temporalidad, que ahora después veremos, en el eje horizontal. Por eso la gráfica se va moviendo en función de que el precio sube y baja según va pasando el tiempo, se va dibujando una serie de líneas o alguna de los patrones para poder hacer lectura de ese movimiento. Si hay mucha oferta, como hablábamos el otro lado, y poca demanda, pues los precios bajan y se representan en la gráfica, como veis, bajando con unas líneas que van bajando en función de que pasa el tiempo. O al revés, si hay mucha demanda y poca oferta, pues el precio sube porque hay muchos compradores y poco producto. Esto lo vimos en la primera lección, creo que todo lo tenemos más o menos visto. Bien, la temporalidad, el tiempo, en las gráficas, se pueden intercambiar. Tú puedes cambiarlo. Es decir, tú puedes poner para que esta gráfica vaya representada en función de gráficas de 1 minuto, gráficas de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de un día, de una semana, de un mes. Entonces, en función de tu temporalidad que tú puedes cambiar, lo que no puedes cambiar es el precio. El precio es fijo y es el que da el mercado. Pero tú puedes cambiar la temporalidad y definir cómo quieres que cambie la visión de esa gráfica. Oye, yo quiero verlo más, es como un zoom, ¿no? Es como si tuvieras unos prismáticos. Entonces tú puedes acercar los prismáticos y verlo mucho más cerca o alejar los prismáticos y lo ves más desde lejos. Pues acercarlo de cerca sería 1 minuto y lo ves como si fuera un microscopio y alejarlo mucho pues podría ser un día, una semana o un mes. Lo vamos a ver ahora, mira, aquí en el desplegable, luego después cuando vayamos a la gráfica lo vamos a ver más detalladamente, pero tú puedes elegir todas estas temporalidades y cambiarías aquí abajo la manera de ver esta gráfica. Bien. ¿Qué tipos de gráficas tenemos? Existen diferentes tipos de gráficas, siendo las más comunes la de líneas, velas y barras. Cada una ofrece una información única sobre el comportamiento del mercado. La elección del tipo de gráfica en el trading es crucial y depende de tus objetivos analíticos y preferencias. Mirar, esto es algo que muy poca gente enseña o yo no he visto por internet nadie más que lo enseñe. Normalmente tú vas a ver en Internet solamente un tipo de gráficas que son velas. Entonces, todo el mundo va a estudiar, ahora veremos qué son las velas y cómo interpretarlas. Entonces, todo el mundo estudia con velas. Pero en cada momento vas a tener que utilizar distintas, o te va a facilitar el utilizar distintos tipos de gráficas, la lectura del precio. Porque al final lo único que tú tienes que identificar es qué está haciendo el precio y en función de lo que está haciendo, qué podría hacer. Es como un poco ser adivino del futuro, ¿no? Entonces, te va a servir el tener muchas herramientas para ser más rápida o más ágil, para poder verlo más fácil. Esto, por ejemplo, sería una gráfica de línea. Va representada por una línea y, como os decía, en función del tiempo, según va pasando el tiempo, el precio va subiendo o va bajando, ¿vale? ¿Y para qué se utilizan las gráficas de línea? Pues son útiles para poder seguir tendencias a largo plazo de una manera muy sencilla. Resalta la dirección general del mercado, sin detalles, y es adecuado para reanudar la acción del precio durante periodos extensos. No os preocupéis porque esto solamente es una pincelada de que entendáis que cada manera de dibujar la gráfica, ahora lo vamos a ver en directo, te va a servir para una cosa. Bien, esto sería una gráfica de líneas,
Esto, por ejemplo, es una gráfica de montañas que es muy fácil al principio de leer para todos, ¿vale? Es eficiente para ilustrar cambios en la magnitud de los precios, ideal para visualizar la fuerza y la duración de las tendencias, útil para resumir la volatilidad y las fluctuaciones a lo largo del tiempo, y es una manera sencilla en principio y que vamos a utilizar sobre todo cuando empecéis ahora para que podáis manejar la gráfica de una manera más sencilla. Y luego estarían las velas japonesas, que esto seguramente será lo que muchos de vosotros, si habéis metido por internet, veréis a todo el mundo, ¿no? Estas barritas que son ideales para el análisis detallado de la acción del precio, para identificar patrones, que eso se lo veremos más adelante, y la psicología del mercado, y muestran información que ahora vamos a definir, la apertura, el cierre, los máximos y los mínimos. Entonces, esto es lo que vais a ver en internet a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué le vais a ver a todo el mundo? Porque es lo que se ha estandarizado. Es también una de las tipos de gráficas que más información te da, pero no es la única y no es la más adecuada para utilizar todo el tiempo, ¿vale? ¿Cómo se leería una gráfica de vela? Bueno, aquí veis que hay muchísimas. Aquí tenéis gráficas de barras, de velas, Heiken Ashi, la montaña, gráficas de barras coloreadas, eh, mm, eh, huecas, velas huecas, microprecios, sentimiento del mercado, Kawi, línea, figuras y puntos. Todo esto son tipos distintos de dibujar lo mismo, que al final todo es lo mismo. Tengo que hacer un dibujo que me esté mostrando cómo va cambiando el precio y que me dé información para, en este punto, que es el que estoy ahora, intente saber qué es lo que va a pasar ahora después. Entonces, vamos a pegar una pequeñita pincelada, súper pequeña, lo justo para que podáis entender un poquito si alguna vez veis una gráfica, pero muy, muy breve. Esto veremos en lecciones posteriores mucho más sobre la vela japonesa. Las velas japonesas son una herramienta esencial en el análisis técnico del mercado financiero y proporcionan información detallada sobre los movimientos de los precios y la psicología del mercado. Así que vamos a aprender a interpretarlas con la anatomía de las velas japonesas. Mirad, esas barritas que habéis visto en las gráficas son de dos tipos. Unas velas que son alcistas y unas velas que son bajistas. Normalmente en los traders los representan por velas verdes, aquellas que son alcistas, y rojas, las que son bajistas. En nuestro caso, ahora cuando vayamos al ejemplo, veréis que yo las represento por una vela blanca, la alcista, y una vela gris, la bajista. ¿Qué partes tiene una vela? ¿Vale? ¿Qué representa? Mirad, en función de la temporalidad que tú le hayas puesto, pues por ejemplo, si tú has puesto temporalidad un día, ¿recordáis lo que os estaba hablando? Que podíais cambiar la temporalidad. Si tú has puesto la temporalidad un día, una vela representa lo que ha hecho, el resumen, lo que ha hecho el precio durante un día. Es decir, una vela es un resumen de lo que ha hecho el precio durante la temporalidad que tú lo pongas. Es decir, si es una vela alcista, marcará la apertura en la parte de abajo. Imaginaros que ha abierto a un precio de 1,10, ha bajado el precio a un mínimo ese día de 1,08, luego ha subido hasta un máximo de 1,22 y cuando ha acabado el día ha acabado cerrando el precio a 1,20. Bien, cuatro partes una vela: la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo del precio durante el tiempo que tú le pongas, la temporalidad que tú le pongas. Raúl, Sí, y si el mínimo está por encima de la apertura, no hay esa raya abajo, ¿no? correcto. Esta raya de abajo que se llama sombra o mecha no estaría, no habría nada. Solamente tendrías, puede haber velas, normalmente no suele ocurrir, siempre suele haber, aunque sea muy pequeñita, sobre todo con gráficas superiores, aunque sea muy pequeñita, siempre hay mechas. Puede pasar, como dices, que la apertura directamente no tenga una mecha bajista o alcista, ¿vale? Y por consecuente la vela bajista se lee igual. La diferencia es que cuando una vela es bajista, la apertura está arriba. ¿Por qué se dice que es bajista? Porque durante ese día el precio ha bajado. Por eso la apertura está arriba, es decir, cuando abrió a 1,30
Y cuando cierra, pues imaginaros, cerró a 1,10. No sé el precio que está puesto por ahí, a 1,20. Cerró bajando el precio. Hizo un mínimo en este día y hizo un máximo también. Esta sería la lectura de una vela básica. Todas las velas serán igual. Es decir, me da igual que sea de un día que de 15 minutos. ¿Por qué? Porque una vela de 15 minutos lo que te estaría representando es dónde abrió cuando empezaron esos 15 minutos, dónde cerró cuando acabaron esos 15 minutos y durante esos 15 minutos cuál fue el precio máximo y mínimo que alcanzó. ¿Bien? ¿Sí? Si tenéis alguna duda, podéis ir diciendo. Vale. Luego, dentro de las gráficas, hay otra parte que son los indicadores técnicos. Se utilizan para analizar la fuerza y la dirección de una tendencia. Integrar estos indicadores mejora la capacidad para tomar decisiones informadas y existen cientos de indicadores técnicos. Lo que vais a aprender con nosotros es a saber perfectamente cómo utilizar un indicador o varios indicadores y que nos quiera decir y qué nos quiere decir los indicadores que utilizamos, que esa es la clave. No es cuestión de tener 20 indicadores en una gráfica, quizás teniendo tan solo uno o ninguno en el futuro, tú seas capaz de, si le sabes manejar muy, muy, muy bien, poder hacer una lectura muy buena del mercado. Mirad, esto sería un indicador, ¿lo veis? Aquí estarían las barras y este, por ejemplo, se llama Bollinger, bandas de Bollinger, y identifican hasta dónde por arriba máximo puede ir el precio y hasta dónde por abajo puede ir el precio, más o menos, y la línea del centro. Pero como os digo, hay cientos de indicadores, cientos de indicadores. Bien, este solamente es un ejemplo. ¿Qué nos diría? Oye, pues mira, el precio, si sigue subiendo, lo normal es que suba hasta la línea rojita y luego baje. Ya te está preveyendo o ya está adivinando, entre comillas, que el precio puede ir hasta ahí, máximo. ¿Vale? Eso serían lo que este indicador. En este curso aprenderás cómo utilizar cada tipo de gráfica y eso es lo más importante que vamos a aprender con las gráficas. No solamente utilizar velas japonesas, porque sería cortar tu manera de poder tradear. Es decir, lo que vas a ver en este curso es, yo no sé cuál va a ser más sencilla para ti. ¿Por qué vas a tener que utilizar velas japonesas si a lo mejor tú haces muy buen trading con líneas? ¿Entendéis? O a lo mejor eres una excelente trader con montaña o con Heiken Ashi, no lo sé. ¿Cuál va a ser tu manera de poder ser mejor trader y ser más rentable? Pero yo te voy a dar todas las herramientas para que tú puedas en un futuro elegir cuál es la que más se adapta a tu personalidad, a tu forma de tradear. Así que lo que vamos a hacer, vamos a irnos a ver la gráfica y vamos a poner ejemplos. Vamos a ver, seleccionar. Este. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Perfecto. Pues mirad, esta sería la gráfica. Como hemos estado hablando, aquí estarían los precios. Esto nosotros no podemos tocarlo. Los precios son los precios. Pero como sí podemos hacer es cambiar la temporalidad. Mirad, podemos ponerlo hasta de un año. Si estamos en una gráfica de barras, ¿qué representaría cada barra? ¿Quién me lo puede decir? Un año. Correcto. Lo que ha hecho el precio durante un año. Recordar que nosotros representamos las gráficas alcistas blancas, las velas bajistas grises. Entonces, si yo me pongo, por ejemplo, en el año 2020, sé que es una vela alcista, es decir, el precio subió, abrió a este precio, 1,1191, el mínimo que hizo ese año fue de 1,06, el máximo que hizo ese año fue 1,22 y terminó cerrando el año en 1,2219. Esa es la información que te está dando. Fijaros cómo es un resumen.
de un año entero. Sería como tener los prismáticos desde muy lejos. Si yo ahora lo que quiero es decir, bien, ¿qué ha hecho este año el precio? Mirad, este precio en el par que estamos analizando, que es el euro dólar, el precio, cuando empezó el año, el día 1 de enero, empezó aproximadamente en 1,07. Durante el año ha bajado a 1,04 y ha subido a un máximo de 1,12. ¿Dónde se encuentra actualmente el precio? En esta parte que sería la del cierre, que es 1,09. Entonces tenemos aquí todo lo que ha hecho durante este año. Una sola barra. Nos está resumiendo todo el año. Si yo ahora voy bajando la temporalidad y lo pongo en meses, las últimas 11 barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, desde esta barra, que es enero, es el desglose de una sola barra anual. ¿Lo veis? ¿Qué me estaría diciendo cada barra? Lo que ha hecho el precio durante ese mes. Mirad, esta barra es muy curiosa se llaman, lo veremos en el futuro, se llama Vela Doji. Es prácticamente durante todo el mes subió a un precio, bajó a un precio, pero terminó abriendo y cerrando al mismo precio. Por eso no tiene cuerpo. La parte más gruesa de una vela se llama cuerpo de vela. Y recordad, las rayitas por arriba y por abajo se llaman mechas. Cuerpo y mecha. ¿Vale? Apuntarlo porque, aunque lo vais a oír muy, muy a menudo, se va a quedar rápido. Entonces, podemos definir, si yo os pregunto, este mes de julio, ¿cómo fue el mercado? ¿Alcista o bajista? Alcista, ¿no? Muy bien. Está en blanco. Está en blanco, alcista. ¿Qué significa que ha sido alcista? Que abrió más bajo. Correcto, que terminó cerrando el precio más alto de lo que empezó. Muy bien. Si os pregunto este mes, el mes de septiembre, ¿cómo fue el mercado? Bajista, Bajista. ¿Qué significa que el precio fue bajista? que cerró más bajo de lo que abrió. Correcto. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto, Raúl? Porque, como os decía, hay patrones, hay conjuntos, estudio durante muchísimos tiempos y muchísimos activos, millones de horas echadas, donde por patrones, conjuntos de velas, te pueden decir más o menos lo que va a pasar con las siguientes. ¿Vale? Esto sería por meses. Ahora quiero hacer la lupa más pequeñita. Pues me vengo y digo, voy a ponérmelo por semanas. Y mira, el último mes, pues serían estas 4 semanas. 1, 2, 3 y 4 semanas. Todo lo que habéis visto del resumen del mes, que era alcista, podemos definir que en este mes ha habido 3 velas alcistas, 3 semanas en las cuales ha subido el precio y la primera semana del mes bajó el precio. ¿Lo veis? Si alguna tenéis duda, me decís, ¿eh? Vamos a seguir haciendo lupa. Nos vamos a diario. Pues mirad, en diario, mirad cómo aquí abajo ya va saliendo por días, ¿vale? Si yo lo amplío, cómo va cambiando la temporalidad. ¿Lo veis? Pues si yo quiero ver todo el mes, ya lo tengo que hacer más pequeñito. Desde el día 1, que es esta vela. Eso sería el mes. Voy haciendo como una especie de zoom que me va identificando cada vez con más precisión en el precio qué es lo que ha pasado. Lógicamente, si tú estás viéndolo desde lejos, tienes un resumen más amplio, pero poquita precisión. Te puedes hacer una idea más global, pero menos precisa, ¿no? Iba a poner un ejemplo, pero no se me ocurre. No se me ocurre un ejemplo con esto.
Se me ocurre a nivel de ciencias. Yo, por ejemplo, estudié ciencias químicas. Nosotros en el laboratorio sí que esto se utiliza muy a menudo por el tema de microscopio. Es decir, no utilizan las mismas lentes para distintas cosas que analizas o que estudias en función de que quieres ser más preciso o menos. No siempre tienes que ser muy preciso. Hay para ciertos trabajos que no lo necesitas, ¿vale? Entonces, utilizas distintas lupas. Pues aquí sería lo mismo. Esto sería por días. Seguimos haciendo y vamos a pasar directamente a horas. Pues tendríamos que coger las 24 últimas velas. Vamos a hacer una cosa. Mira, ese cuadradito sería un día. Fijaros qué de velas ya. ¿Veis cómo aquí ya van saliendo horas? ¿Veis la Mm, diferencia entre esto y cuando hemos puesto un año o un mes? Mirad cómo cambia. Aquí estamos mm. viendo por meses. Desde el 2022, estaríamos viendo desde febrero de 2022, cuando nosotros nos bajamos a horas, estamos viendo el último día. Entonces, en el último día, ¿qué ha hecho el precio? Pues, a ver, ¿quién me puede decir lo que ha hecho el precio entre las 10 y las 11 de la mañana, que es esta vela de aquí, que la voy a dibujar? Esta vela de aquí, ¿qué ha hecho el precio? Bajista, muy bien, muy bien. Ha bajado el precio. Ha tenido un máximo, ¿veis la mechita aquí arriba? Subió un poquito, ha bajado mucho hasta aquí abajo y luego terminó cerrando un poquito más arriba. Esto suele ser la estructura general de una vela. Como veis, casi todas tienen mechas por arriba y por abajo. ¿Lo veis? Mm. Es la pregunta que hace Aurelio. Incluso si ampliamos mucho, aquellas que tú pienses que no tiene, Me parece que no tienen. parece que no tiene, pero mira, esta vela que parecía que no tenía, si la amplío mucho, ¿la ves? A ver, sí. Tiene pequeñito, pero termina teniendo. Esto. ¿Lo veis ahí? Sí. Habría que ampliarlo mucho, pero casi todas suelen tener mecha, ¿vale? Puede pasar que no la tenga, ¿eh? Y hay una configuración especial para aquellas que no tienen mecha. Perfecto. ¿Entendéis todos cómo leer una vela, más o menos? Mm. ¿Vale? Ahora ya si tú te pongo o ves por internet una cosa tal que así, tú ya sabrías más o menos qué representa cada vela, ¿verdad que sí? Mm. Verías aquí el horario, lo primero que tienes que hacer, oye, ¿en cuánto lo tiene puesto? Pues en una hora. Pues yo ya sé que cada vela de esta lo que ha hecho durante una hora. ¿Qué está haciendo la última hora? Pues está bajando el precio, ha venido desde 1,098 a 1,097. Está bajando el precio, ha abierto arriba y está cerrando abajo. Entonces tú ya sabes más o menos, sabes, o sabes ya, no más o menos, cómo leer esta gráfica. Eje horizontal, tiempo. Eje vertical, precio. Y cómo se lee cada vela. Raúl, ¿por qué no lo tienes así si por internet lo tiene todo el mundo así? Porque cuando tú echas, y me habéis oído decirlo, decenas o miles de horas delante de una pantalla, el blanco termina cansando mucho la vista. Entonces, es mucho más cómodo para la vista tener los menores colores posible. Se cansa mucho menos. ¿Veis la diferencia entre verlo de una manera y de otra? Pues Sí. ahora imaginaros echar 8 o 10 horas al día. Imaginaros, cuanto menos color, mejor. Menos cansado. Por lo menos a mí me lo parece o me resulta bien. Ahora, si bajamos a temporalidades menores, por ejemplo de 15 minutos, pues mirad, para yo ver el día entero, mirad qué pequeñitas tengo que hacer las velas. Y esto es lo que podéis ver en algunas eh, clases que puedan dar o algunos vídeos que veáis o lo que sea. ¿Veis cómo se va resumiendo? Estos serían velas de 15 minutos ya. Si bajamos a 5 minutos,
Pues mira cómo tenemos que verlo para poderlo ver. ¿Veis qué detallado se va haciendo el precio? Tú ya aquí ya prácticamente tienes cirugía, ¿no? Has entrado en la cirugía para ver justo lo que está haciendo cada 5 minutos el precio. Pero puedes bajar más todavía. Nos podemos ir a 1 minuto. Entonces, ver cada minuto lo que está haciendo el precio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros vamos a intentar entrar al mercado. Nuestra estrategia está hecha en nuestro mercado para una cosa que se llaman entradas sniper, que son como los francotiradores. Es decir, cuando están muy, muy lejos, con ¡pum! Apuntamos, justito. Entonces, por eso son entradas muy precisas, ¿vale? Mirar todo lo que lleva un día. Mirar qué pequeñito tengo que verlo para ver toda la información que me está dando en 1 minuto. Prácticamente se dibuja como una gráfica de línea. Si yo esto lo represento como una gráfica de línea, mirad, en 1 minuto. ¿Lo veis? Ahora, si yo represento una gráfica de 5 minutos en línea, mirad cómo se vería. ¿Verdad que se ve fácil? Ahora mismo, para vosotros o para vosotras, ¿qué sería más fácil? Verlo así, los puntos que están más altos y más bajos, o verlo así. La otra no. La otra. La primera me gusta más. Exacto. A todos nos resulta más fácil verlo así. Por eso digo que lo que hacemos en este curso es entender la manera de que aprendáis de la manera más sencilla. En otros cursos todo esto no lo van a dar. Nosotros vamos a hacer que tú lo tengas de la manera más sencilla para que pasito a pasito puedas luego entender en un futuro, oye Raúl, ¿y por qué no damos ya velas? Pues porque no es el momento. Igual que no es el momento de ver indicadores todavía o muchas otras cosas que iremos avanzando, pero si tú tienes una base sólida y conoces desde el principio todas las maneras que hay de leer el mercado, vas a poder acceder al mercado de una manera mucho más sencilla, más intuitiva. ¿Vale? Entonces, hemos hablado vamos a ir de arriba para abajo, las que nosotros utilizamos, gráfico de barras, la gráfica de barras, como veis, es lo mismo que una gráfica de velas, lo único que ¿veis que tiene una rayita a la izquierda y otra a la derecha? Sí. Pues esta rayita de la izquierda es la apertura del precio Ah, y la rayita de la derecha es el cierto. cierre del precio. Y Ah, lo que te está marcando es hasta dónde subió y hasta dónde bajó. ¿Para qué es más fácil utilizar esta gráfica? Para identificar máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque no se fija tanto en el cuerpo de vela o en el cierre de los precios, sino hasta dónde llegó. Entonces, si yo te digo en un ejercicio, úneme los máximos y los mínimos de la temporalidad, pues tú directamente agarrarías, a ver, aquí, y harías así. Cogerías este puntito, ese puntito, y fíjate qué fácil es unirlo, ¿verdad? Pues esto, por ejemplo, te sirve para eso, este tipo. Luego tenemos las velas, que las que hemos estado viendo, que de igual manera dan mucha información, como os decía, y en principio es más fácil que las líneas para ciertas personas porque ven el cuerpo más gordito. ¿Vale? O tenemos Heiken Ashi, que esto ya os explicaré lo que es. Esto es un algoritmo, lo veis que prácticamente tiene la misma estructura con un cuerpo y mecha. La diferencia es que Heiken Ashi, la apertura del precio, no es en la apertura del precio de esos 5 minutos. La apertura del precio de una barra de Heiken Ashi es en la mitad del precio de negociación de la temporalidad anterior. No voy a liar con esto porque lo vamos a estudiar, ¿vale? Pero la diferencia es, como os digo, que la apertura no es, si por ejemplo en los 5 minutos, cuando empieza el precio, hubiera estado en 0,974, hubiera estado aquí abajo, puede haber pasado.
que el precio de apertura está aquí, pero la barra va a abrir en mitad de la negociación del precio de la barra anterior en Heiken-Ashi. Esto es muy, muy útil para seguir tendencias. Cuando tienes una operación, saber cuándo tienes que recoger beneficios. ¿Vale? Saber cuándo tienes que recoger beneficios. Montaña. A mí me parece que es la forma más fácil de poder empezar dentro del trading. ¿Vale? La más sencilla. La que vamos a empezar a estudiar, por donde vamos a empezar a estudiar. Y donde vais a poder hacer los primeros ejercicios, todo lo que vamos a ir viendo la semana que viene, en la próxima lección. Vamos a empezar por esta gráfica, a hacer pequeños ejercicios muy sencillos, ¿vale? De ir uniendo máximos, mínimos y enseñaros cómo se unen, ¿vale? Entre otras cosas. Tenemos gráfica de línea coloreada, que aquí lo veis en gris y en blanco, pero si yo me pongo en color, pues veis que salen en verde y en rojo las líneas, ¿vale? Luego tenemos barras huecas, que se llaman. Es lo mismo que el gráfico de barra, nada más que las velas alcistas no están rellenas, no tienen color por dentro. Luego tenemos microprecios para poder definir seguimiento de tendencias también, ¿vale? Sentimiento de fuerza del mercado. Todo esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito y cuando sea necesario. Por eso el curso, cuando me preguntaban ayer estuvimos tomando algo con Joseph y estábamos hablando precisamente pues, de gente que no ha entendido el concepto del curso. El curso no está hecho para que tú veas una estrategia y ya está. Está hecho para que tú el resto de tu vida sepas ganarte dinero con este mundo. Entonces, es una profesión. Y una profesión hay que aprenderla. Y hay que aprenderlo poquito a poquito. No puedo decir todo esto de golpe porque nos estallaría la cabeza. Tenéis las Kiwi, ¿vale? Otro tipo, distinto. ¿Veis qué de tipos hay? De lo mismo, ¿eh? Porque al final lo que están haciendo es lo mismo. Dibujar una estructura del precio en función de lo que quieren definir. Pero hay muchas maneras de dibujarlo. Aquí está el gráfico de líneas, también mi preferido. Es el que más me gusta y el que más dinero me da. ¿Vale? Pero es lo que os digo, cada uno va a utilizar y el gráfico de puntos en línea, que también tiene un sentido muy bueno si lo sabes utilizar bien. Pues esto sería lo que por esta lección vamos a ver.